Buenos días, jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo sin novedad, jóvenes? ¿Cómo está todo? Excelente. Estoy probando acá con otra vez, ¿no? Estas pericias de lo que tiene que ver con la virtualidad que llegó para quedarse, jóvenes. De verdad que este tipo de mecanismos, pues, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues, van de la mano con los avances tecnológicos de la cuarta revolución industrial o la digitalización de nuestros espacios. Espero pues que hayan tenido una excelente mañana. Hoy nos conectamos para detallarnos. Ahí pueden afinar inclusive muchachos las láminas para que puedan detallarse de alguna manera más nítida, ¿no? Entonces tiene que, esto es cuestión de práctica, jóvenes, ¿no? Y así ustedes pueden. Estoy viendo a Bernal, estoy viendo a Joana, a Victoria, a Víctor Manuel y a Marian Jacobo, ¿no? Excelente. Montilla, bienvenida. Estoy esperando que un joven me termine se me cayó ahorita la llamada, disculpe muchachos, estaba viendo el circulito, el micrófono de audio, que edita el video sobre la conferencia virtual que tuvimos la semana pasada, donde pues salimos muy bien, a pesar de los inconvenientes efectuados pues, por la falta de un ponente, y que a última hora se introdujo un hacker y colgó pornografía, ¿no? Pero claro, ya al final ya había cerrado prácticamente todo esto y yo no puedo subir ese tipo de grabación sin editarla previamente a las redes sociales que uno posee. Claro, esta evaluación esta ahorita está en veremos, está suspendida, mientras que no tenga ese video, pues no podré subirla pues a nuestro grupo. Sí, muchachos, vamos ahora a transmitir un poco la clase del día de hoy sin perder más tiempo. Voy a darla a compartir pantalla y voy a decir apago por aquí la cámara mía para no entorpecer tanto la conectividad. Estoy aquí monitoreando con la cuenta de mi esposa. Estoy detallando que no está dando no proyecta, ¿no? La imagen del video. Sé cómo, vamos a ver. Voy a otra vez ingresar a la cuenta.
Ya va, jóvenes, que se me cuadró algo acá. Uf, esta broma no le cambia la cosa. No quiere compartir pantalla esta cosa, ¿vale? Ahora sí, disculpen muchachos. Estas cosas hay que colaborar con el teléfono, pues tengo esta. Ahora sí tenemos ya la presentación del día de hoy sobre la conformación y funcionamiento. Pueden afinar, muchachos, ahí en la pantalla de su computadora para que puedan ver con mayor nitidez este tipo de contenidos. Sí, vamos a avanzar con formación y funcionamiento de la socialdemocracia en Venezuela. 1958-1999, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con este contenido, ya una nueva unidad de hombre y cultura y sociedad, ya vamos a hablar de la política y las relaciones civiles y militares en Venezuela. Pero más que todo vamos a hablar un poco de lo que fue la democracia en Venezuela, o lo que ha sido la democracia en Venezuela, para que puedan comprender un poco este tipo de cuestión. Bueno, para comenzar en Venezuela, pues durante el siglo XIX venezolano, pues se habla mucho de los caudillos o jefe político, ¿no? Acá esta figura fue predominante en la Venezuela del siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Domingo Irwin, fallecido historiador venezolano, él nos dice que el caudillo es un jefe guerrero personalista que emplea una banda armada como factor básico de su poder. Evidentemente aquí se está expresando una cuestión bastante interesante, es el personalismo político, ¿no? Manejado por los políticos de antaño, que se armaban de una espada, de un grupo armado, y se iban a tomar el poder tanto regional o nacional. Esto caracterizó a Venezuela durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Pero más que todo fueron esos años de la Venezuela decimonónica. Acá estamos viendo pues, un esquema, ¿no? Donde un mapa conceptual, donde se representan las guerras civiles en Venezuela, que fueron muchas, ¿no? Guerras civiles que caracterizaron a la Venezuela del siglo XIX. Evidentemente las mayorías estaban pues bajo el sustento de unas aspiraciones. Había siempre una ausencia de un gobierno fuerte que pudiera de alguna manera generar estabilidad política, económica y social, ¿no? Siempre los precios del café, según la mayoría de los trabajos que uno revisa, generaba pues estos malestares en la sociedad de esa época, ¿no? Y las guerras civiles pues fueron muchas, ¿no? Aquí estamos viendo las más pronunciadas, porque claro, no todo el siglo XIX fue una guerra y un conflicto a cada rato, ¿no? Estas fueron las más significativas desde no sé, desde las reformas hasta la última que fue en 1899, la restauradora, ¿no? Que fue una rebelión bastante interesante, que Castro, bueno, Castro fue el que llegó al poder, pero la última fue que algunos terroristas tienen la Libertadora en 1902, ¿no? Que dice ella prácticamente el camino a las guerras civiles. Bueno, estamos viendo que también en Venezuela se ha caracterizado por gobiernos liberales de corte personalista y positivista, ¿no? Que son tendencias a la hora de hacer gobierno, ¿no? Un personaje bastante significativo en Venezuela ha sido José Antonio Páez, los hermanos Monaga que eran orientales, militares todos, ¿no? Vean acá que eran todos generales. Eh, Antonio Guzmán Blanco con su retórica, ¿no?
también domina Venezuela por muchos años. Y por último, pues la hegemonía andina entre Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Personajes muy simpáticos de la Venezuela de fines del siglo XIX y comenzando el siglo XX. Fueron tendencias pues prácticamente dominantes. Era una especie de hegemonías que se mantenían en el poder pues y que se hacían presentes pues, ¿no? En nuestra cotidianidad sociopolítica. Seguimos ya con el siglo XX, ya son tendencias políticas, ¿no? Bueno, esto lo maneja Diego Valdito Baneja en un trabajo del año 88, donde plantea que grandes proyectos, ¿no? El de tendencia liberal, que es gran parte del siglo XIX, Páez, los Monagas, Guzmán Blanco y Joaquín Crespo, ¿no? Que también sella ese proyecto, ¿no? Positivista, pues, 1945, Castro, Gómez, López Contreras y Medina Angarita, y el populista, pues, que es un término bastante empleado actualmente, de una manera, de alguna forma de hacer gobierno, se caracterizó el trienio de Eco y el punto fijismo, ¿no? El chavismo, pues, no tiene nada que envidiar el trienio de Eco o al punto fijismo, pues, expresado a través de Acción Democrática y Copey acá, pues, una serie de personajes políticos de esta forma, ¿no? Sí, bueno, esto siempre ha estado presente en la política venezolana, pues ese culto, esa deidad, ese acervo, ¿no? O esa admiración, ¿no? Muchas veces que se ven hacia nuestros políticos. Llamamos a los políticos como dioses, como seres inalcanzables de la divina providencia, ¿no? Claro, también podemos hablar un poco de esto, de lo que fue el régimen absolutista, ¿no? Las monarquías absolutas europeas, donde el rey era una expresión divina de Dios. Al fin, sigue todavía ese culto, ¿no? Sigue todavía en la sociedad venezolana. Ahora, que la democracia, pues desde que están los griegos, desde el mundo antiguo se conoce, ¿no? La democracia es como la conquista de la civilización y nada menos preciado por todos los que creemos en la libertad, en la justicia, en la igualdad, en el respeto a las estructuras equilibradas de los tres poderes básicos como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque recordemos que hay un equilibrio de tres poderes, ¿no? La libertad, la justicia, la igualdad forman parte de la civilización. Sin embargo, tenemos que reconocer que la democracia que hoy se requiere no es la misma de los griegos, ni la que se concebió en la Revolución Francesa, donde ejecutaban a los nobles y también a lo que representaban el antiguo régimen, ¿no? Es otra revolución bastante interesante de estudiar, donde se hizo cambios pues bastante vertiginosos y muy violentos, ¿no? La democracia como forma de organización política de los estados tiene necesariamente que irse adecuando a nuevas expresiones de la sociedad. Y pues es muy frágil, pues, y actualmente pues, estamos viviendo un fenómeno donde las democracias no generan pues satisfacción. La gente no le está interesando porque se respeten, vean lo que está pasando en Colombia, en Chile, México, todos estos países, pues se está votando por personajes pues, populistas, autoritarios, y que imponen pues sus ganas de quedarse en el poder sin ninguna alternabilidad. Bueno, esta fue la famosa Revolución Francesa que les mencioné, ¿no? Donde fue un fuerte movimiento político que sacudió a la Francia del siglo XVIII. Acá se culmina con Napoleón, que también fue otra expresión de esa Revolución Francesa que se expande por toda Europa y norte de África, ¿no? Y claro, pues acá se ejecutaban a los nobles y a los que no eran revolucionarios. La nobleza francesa pues sufrió muchos desmanes en torno pues a los republicanos franceses, ¿no? A través de la guillotina ejecutaban públicamente en las plazas concurridas de la población, pues veía con asombro, ¿no? Esas ejecuciones en público. Pues la democracia liberal, pues, como le hablaba, pues la libertad, ¿no? De elegir, la libertad de pensar, la libertad de reunirse, la libertad de comercializar, siempre basada en una constitución, todo país tiene una constitución, respeto a la propiedad privada, libertad y la vida, ¿no? Es el derecho fundamental de una democracia liberal. División de poderes, como mencioné anteriormente, ejecutivo, legislativo, judicial, elecciones libres y periódicas, alternabilidad, pues se terminó su periodo de que venga otro. La participación de los ciudadanos, no del pueblo, prefiero llamar ciudadanos, pueblo es un concepto muy amorfo, es un concepto manipulable por los populistas. Y la existencia de partidos políticos, queramos no, ¿no? Para hablar del pluralismo político tenemos que hablar de existencia de partidos políticos que muchas veces se ven con
desgano y con desdén en muchos países. Colombia pues atravesó esta crisis también de no querer en los partidos políticos, también se han ganado también esa mala reputación. Bueno, Venezuela sigue con esto, ¿no, muchachos? Acá estamos viendo que la democracia, Venezuela puede hablarse de democracia desde el siglo XIX, ¿no? Con un voto censitario en varias constituciones, permitió voto a los hombres, pues a las mujeres, pero para que vean, en el año 36 muere Gómez, asume López Contreras, y López Contreras, para restableciendo el orden, pues otorga ciertas libertades políticas, ¿no? Restableciendo la libertad de prensa, no obstante, se negó a legalizar el comunismo, que es una expresión muy mal vista en el mundo. Venía la Revolución de Octubre en Rusia, o lo que era la Unión Soviética en ese entonces, y se expulsa a 48 políticos que se consideraban de peligro para el orden establecido. Que eran comunistas, eran socialistas y eran anarquistas, ¿no? Que eran tendencias muy nocivas para esa democracia en ese entonces. López Contreras termina su poder en el año 41, asume la presidencia general Medina Angarita, electo de una manera indirecta por el Congreso venezolano, es depuesto por un golpe de Estado y asume ahora los ADECO, los populistas ADECO, en el trienio ADECO, que en el año 45-48, que también son sacudidos por un golpe de Estado, ¿no? Ellos dieron un golpe y también lo sacan por un golpe, ¿no? Y claro, aquí se pueden dividir los representantes por dos gobiernos que lo constituyeron, ¿no? Y Rómulo Gallegos fue el último presidente del trienio ADECO, que fue electo en elecciones presidenciales universales, secretas y directas, pero un golpe de Estado lo saca del poder. Tenemos a General López Contreras, que también elaboró la constitución en el año 36, porque recuerda que en Venezuela han existido más de 27 constituciones, afronta un paro petrolero, ¿no? Bueno, los comunistas también echando la bativa, ¿no? Por eso es que López Contreras comenzó poco a poco a depurar la política en Venezuela y crea la Guardia Nacional y el Banco Central. Estos son prensa de la época, que estamos viendo cómo Medina, pues, a través de un golpe de Estado, por los militares que él formó, le dan, pues, lo sacan del poder y él de alguna manera abandona, ¿no? Es una caricatura de la época de Juan Pueblo, ¿no? De venezolano descalzo, pues en alpargatas, con zapatos, con ropa remendada, un sombrero pelo guama, o un sombrero de estos que eran característicos de esta Venezuela rural, ¿no? El venezolano común y corriente. Que se puede detallar, muchachos, en estas expresiones. Bueno, seguimos con el magnicidio, pues, seguimos con la política venezolana. Después que es depuesto Rómulo Gallegos, se monta una junta de gobierno, pero en el año 50 es asesinado Carlos Delgado Charcó, que también era militar que tuvo con Pérez Jiménez, no sé, unos impases, la cosa no salió bien y él, después del derrocamiento, como les expliqué, pues su muerte es recordada como el único magnicidio presidencial en la historia de Venezuela, el único presidente que ejercicio que es asesinado, ¿no? Hubo varios intentos por ahí de otros presidentes, pero Delgado Chávez, militar asimilado al ejército, formaba parte de la Junta de Gobierno del año 49 y en el año 50 recibe pues un asesinato, ¿no? Es porque hizo un asesinato por unos delincuentes, ¿no? Que no lo querían. Después que él pierde, digamos, de alguna manera muere este personaje, pues llega propiamente Marcos Pérez Jiménez con el gobierno de las Fuerzas Armadas del año 48-58, ¿no? Casi 10 años hay la década militar, o el Pérez Jimenismo, como llaman algunos historiadores. Se desarrolla un gobierno militar de carácter pretoriano. Los militares de academia, ya estos son militares formados en la Academia Militar de Venezuela, manejan la política en Venezuela, ¿no? Acá se caracterizó mucho las obras de Pérez Jiménez, el famoso tractor o con bulldozer, que es una especie de pala, que convierte a la figura de la doctrina del bien nacional, pues que era un propósito de Pérez Jiménez de cambiar la realidad geográfica del país, ¿no? Llevarle concreto armado, llevar la construcción y llevar la urbanidad a esta Venezuela que necesitaba un cambio, ¿no? Y por eso que también gran parte de lo que fue el baluarte de La Guaira desaparece por Pérez Jiménez, ¿no? Que ya venía ya desmantelado y Pérez Jiménez de alguna manera le da un zarpazo, ¿no? A ese pasado colonial en Venezuela y específicamente en el estado Vargas. El perijimenismo pretendía colocarse como de mejor gobierno de América. ¿Qué gobierno americano no lo ve? ¿Qué gobierno pues no lo quiere hacer, no? Siempre hay una propaganda de por medio, ¿no? Nacional e internacional. Pérez Jiménez abandona el poder en el año 58. Se convoca una junta cívico-militar, precedida por otro militar llamado Wolfgang Larrazábal. Después, con el tiempo, hacen unas elecciones presidenciales y resulta electo
el ADECO Rómulo Betancourt. Esas son las obras de Pérez Jiménez. Esta obra fue construida en el año 56. La autopista Caracas-La Guaira, pues en 30, 40 minutos, pues te ahorraba 2 horas de viaje por la carretera vieja, ¿no? Y actualmente sigue esa autopista pues, en pie, ¿no? A pesar de que hace 2004, 2005 se cayó un viaducto de esto, ¿no? Estas son las obras que desarrolló Pérez Jiménez a través de la bonanza petrolera, los famosos bloques, o los famosos, eso se llamó originalmente bloque 2 de diciembre, porque aquí en Venezuela también se le da nombres a fechas claves, ¿no? De los gobiernos de turno. Después se llamó 23 de enero, aquí en Caracas, por Katia. Y claro, fueron viviendas multifamiliares, pues, 3, 4 cuartos, apartamentos espaciosos, ¿no? Para esa Venezuela que estaba poco a poco migrándose a las grandes ciudades, pues Caracas y Miranda y La Guaira fueron ciudades donde el concreto armado del gobierno de las Fuerzas Armadas pues hizo mayor hincapié. Bueno, los famosos túneles boquerones que siempre pasamos por ahí cuando vamos para Caracas. Recordemos, estas son las obras o las fotos originales. Aquí hay una moneda, ¿no? Conmemorativa de Pérez Jiménez. Júguenme por mis obras, ¿no? Decía él, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero él decía que no me critiquen, vean mis obras más que todo, ¿no? Lo que trata de decirle esa moneda conmemorativa al gobierno del general Marco Pérez Jiménez. Aquí Marco Pérez Jiménez, lamentablemente, pues sufre un golpe de Estado. Ya venía una serie de procesos pues, en su contra y él abandona el poder en el 23 de enero de 1958 y se inicia otro proceso político, ¿no? Que la lectura de Miriam Combrink te habla muy bien de cómo Venezuela, pues el año 58 comienza a establecer su sistema político basado en las élites políticas de ese entonces, ¿no? Digamos populares, ¿no? También se establece el famoso pacto de punto fijo, que es un pacto bastante interesante en Venezuela, donde se ve, pues, después de la caída de la autocracia militar de Pérez Jiménez, el gobierno, las Fuerzas Armadas, pues se firma un pacto entre AD, Acción Democrática, partido que luchó clandestinamente contra el régimen perejimenista, COPEI, otro partido también de la socialdemocracia, o los llamados social cristianos, y Unión Republicana Democrática, ¿no? Que estamos viendo que estuvo conformado por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Pues. Este pacto pues excluyó al Partido Comunista, que ayudó a derrocar al autoritarismo militar. Este pase, después del Partido Comunista, pues pasa factura con las guerrillas más adelante. Siendo de Copel, pues quienes controlan el monopolio del poder, penetrando todo tipo de organización social, gremios, sindicatos, obreros, ligas campesinas, profesionales, centros estudiantes, y para ustedes contar. Este símbolo, pues, que está acá, muchos sindicatos, muchos gremios de profesionales, pues lo imitan, ¿no? La CTV, por ejemplo, la Federación Venezolana de Maestros, pues copian el modelo original del logo de Acción Democrática, ¿no? Por una Venezuela libre de los venezolanos, pan, tierra y trabajo, ¿no? El Partido Democrático se caracteriza por ser un partido muy populista, un partido, pues, en sus inicios muy influenciado por el marxismo, ¿no? Ese reparto, ¿no? Esa lucha contra la explotación y para ustedes contar, ¿no? Defendiendo siempre a los más desposeídos, ¿no? Entonces, estos partidos también suelen con esta necesidad. Y claro, ¿qué es la de socialdemocracia? Pero la socialdemocracia es la tendencia política que se maneja en Venezuela desde el año 58 hasta el año 98, para mi concepto, ¿no? Acá estamos viendo un sistema económico político a favor de la transición pacífica, de la economía de mercado, hacia el socialismo por los medios, de los canales políticos propios de las democracias liberales. Bueno, su origen data del siglo XIX, tras una división interna del socialismo, pues la socialdemocracia, pues, como explico acá en este periodo de tiempo, creó un sistema asistencial. Se trataba de democratizar los beneficios de la renta petrolera y con una fuerte intervención del Estado en materia económica. Claro, aquí la gente piensa que el chavismo nada más regalado, ¿no? ADECO y Copellano también tenían programas sociales, asistenciales, pero que beneficiaban a la mayoría. En ese proceso también populista, ¿no? Que muchas veces la gente quiere de alguna manera explicar, ¿no? Y Acción Democrática también le encantaba también de alguna manera, pues, otorgar ciertos regalos, ¿no? O ciertas preventas para ganarse esa clientela política, ¿no? Y más que todo, Acción Democrática que se caracterizó por ese tipo de accionar. Bueno, ¿qué características tiene? Pues economía mixta. ¿Qué significa esto? Como expliqué anteriormente, hombre y cultura 1, keynesiana, pues, intervención del Estado, y también un margen de participación privada, pues, que le permite también operar de una manera dinámica entre las dos tendencias, el Estado y lo privado, ¿no? Democracia integral, pues, organismo que reconoce la empresa privada, el Estado laico. La separación del poder público de la iglesia es básico en este sistema, pues el Estado laico también es
también es un logro, ¿no? Antes la iglesia tenía mucho poder en la política, más que todas las monarquías. Equidad de género, defensa de los derechos, impuestos. Bueno, los gobiernos socialdemócratas como le encantan los impuestos, ¿no? Y mucha gente prefiere la socialdemocracia para vivir de ella, ¿no? A través de la burocracia. El Estado que busca un bien común, pues el famoso Estado de Bienestar que se habla en Hombre y Cultura, el Estado que te ofrece buenos hospitales, buenos servicios a través de los impuestos, ¿no? Entonces la gente quiere todo regalado, pero no quiere pagar nada. Esto es un costo también que hay que también depurarlo, también hay que también estudiarlo, ¿no? Para superar ciertos mitos y también ciertas negatividades. Bueno, otra cosa que muchas veces hablan en el lenguaje político cotidiano en las redes sociales es la derecha y la izquierda, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, los jacobinos, pues esto es un término que viene de la Revolución Francesa. Hoy en día para mí este concepto está desfasado. Se ha evolucionado mucho lo que es la izquierda y la derecha, pero esto es un término que surge, pues, esto de derecha e izquierda surge en la Revolución Francesa, ¿no? Los jacobinos, pues, se creían los de la izquierda, ¿no? Pues, las libertades civiles, la transformación, los cambios, la revolución, la marisma, lo que estaban en el medio, estaban al centro, y la derecha pues, siempre se considera para este concepto, ¿no? Para esta forma de ver el concepto, como un grupo conservador partidario de la monarquía parlamentaria, de sufragio universal y algunas restricciones civiles. Claro, entonces, aquí los medios de comunicación, periodistas, historiadores, sociólogos, y para ustedes contar, pues siempre utilizan estos términos que hoy en día, para mí, es un concepto ya anacrónico. Tiene que hablarse de otra manera, y claro, la gente entiende de esta manera que es derecha y que es izquierda, ¿no? Entonces, a todo, a Maduro, pues a todo lo que no le gusta es derecha. Y a la derecha todo lo que no le gusta también es izquierda. Entonces, mira, es que dentro de la derecha y dentro de la izquierda hay muchas tendencias, ¿no? Eso es lo que quiero dejar claro. Bueno, ha gobernado la derecha malamente, yo podría colocar entre países de la derecha, no, aquí la derecha no ha gobernado como tal, ¿no? Para que según esto lo que estamos hablando acá, ¿no? Hay tendencias, hay partidos, hay filiaciones, pero no ha logrado nada así, ¿no? Aquí más que todo gobernado ha sido pues esta socialdemocracia, Acción Democrática y COPEI, que son partidos socialdemócratas, ¿no? Que tienen un poquito también de también esa influencia de parte equitativo del poder, tienen esa ayuda a los pobres, pan, tierra y trabajo, ¿no? Entonces aquí la izquierda más que todo, o la socialdemocracia, es la que ha gobernado Venezuela. Bueno, Miriam Comri, que es otro trabajo que ella tiene, pues, ella habla del famoso sistema populista de conciliación de élite o punto fijismo, ¿no? Que como llamaba el difunto. Bueno, el tren Beco fue la expresión más sostenible de este populismo punto fijista, ¿no? O conciliación de élite. El año 57 al año 99, pues esto más que todo se consolida gracias a la renta petrolera, expectativas societales y representatividad. Bueno, pues en sectores minoritarios, la economía fue dinamizada por la renta petrolera, el pacto de punto fijo también fue eje fundamental, y la constitución del 61, ¿no? Que el año 99 pues, pierde su vigencia. Una de las tantas, ¿no? Esa constitución se caracterizó por la alternancia, eran 5 años en el poder y no permitía la reelección. Si quería otra vez el registro como presidente, tenía que esperar tus 5 años después. División de poderes, ciudadanía, partidos políticos y control civil sobre los militares. En esta época se controló mucho los militares, ¿no? Después que Pérez Jiménez era un gobierno militar. Había que manejarlo y controlarlos, ¿no? Si no, se desbocaba. ¿Están escuchando, muchachos? Los veo como dormidos. Estoy tratando de ser rápido con estas clases para no detenerme tanto en ellas. Las estoy grabando, espero que quede grabada con audio y voz. Bueno, el punto fijismo pues tiene sus declives, pueden comentar en el chat del grupo, auge y ascenso, declive y caso posterior, ¿no? Todo ya en el 99 ya el punto fijismo pues ya tenía su estocada final, ¿no? Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, por eso que le dé la lectura de Miriam Comblin, que trata sobre el punto fijismo, del putufismo de la Quinta República. Elecciones y democracia en Venezuela, año 2003. La altura un poquito vieja, pero por lo menos te vislumbra 2 años interesantes que va para la próxima evaluación, ¿no? Acá estamos viendo una línea de tiempo donde se expresa, donde podemos ver, muchachos, desde que inicia la socialdemocracia con Rómulo Betancourt en el año 59 hasta el año 99, ¿no?
98 con la segunda presidencia de Rafael Caldera, pasando por Ramón Velázquez, un gobierno interino de corto tiempo, la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campri, aquí sí, bueno, sí, la primera y segunda presidencia también de CAP, Jaime Lucinchi, el amigo Luis Herrera Campi, otra vez Rafael Caldera en su primer mandato y Raúl León. Bueno, el primer gobierno, pues después de la caída de la autocracia militar de Marcos Pérez Jiménez, es el gobierno de Rómulo Betancourt, ¿no? 59-64 se establece la doctrina de Betancourt, que se caracterizó por un gobierno que apoyaba a los gobiernos elegidos por democracia, no por golpe de Estado. Betancourt recibe pues bastante dificultad a su gobierno porque recibe dos alzamientos militares, varios alzamientos militares, como el porteñazo Carupanazo, de orientación marxista-leninista, ¿no? Estaba esa guerra fría en pleno auge, pues. Se promulga la Constitución del año 61 y tal la influencia cubana. Muchachos, recuerden que en Cuba, apoyada por la Unión Soviética, comienza pues esa accionar, ¿no? de plagar o exportar su modelo a los países de América o de Iberoamérica, ¿no? En la política vemos que aquí la lucha armada comienza a darse en Cuba, ya se dio en Cuba, pero comienza también a meterse en Venezuela, los países centroamericanos, Uruguay, Argentina, muchos de estos países pues reciben pues la influencia de los cubanos a través de los soviéticos que los financiaban de alguna manera, ¿no? Aquí vemos a la revista Time, una revista estadounidense, pues ve aquí le dedica un número al presidente Rómulo Betancourt en ese entonces, que también era DECO, ¿no? Esto es lo que era la Guerra Fría, lo que les mencionaba, ¿no? El enfrentamiento ideológico, político y militar entre la Unión Soviética, sus aliados y los Estados Unidos, ¿no? Como Cuba, pues Cuba que fue un punto importante para expandir un poco ese modelo soviético en el mundo en ese entonces, ¿no? Hasta que la Unión Soviética desaparece, pues podemos decir que la Guerra Fría se acaba, ¿no? De alguna manera. Esto fue un alzamiento que se da en el año 62 en Puerto Cabello. Rómulo Betancourt saca las Fuerzas Armadas para la calle, se hace un batallón de infantería, la Marina en ese entonces se alza contra Rómulo Betancourt y ocasiona bastantes muertos, ¿no? Y bastantes desaparecidos por esa accionar militar de dos militares insurrectos, ¿no? que están en contra del gobierno de Rómulo Betancourt. Esta fue una imagen que recorrió el mundo, recibió un premio Pulitzer, donde un párroco socorre a un soldado moribundo, o ya casi muerto, ¿no? Ya prácticamente ya el soldado haya fallecido. Esta imagen recorre el mundo, pues un soldado de la infantería, de la marina, del ejército venezolano, leal al gobierno de Rómulo Betancourt, pues socorrido por este párroco en Puerto Cabello. Una imagen que recibió bastante elogios y recibió un premio inclusive por lo expresiva, ¿no? Que es, ¿no? El dolor humano, la iglesia socorriendo, ¿no? A un moribundo, a un fallecido, pues, está en brazos de este padre que no sé no sé qué se hizo. Pero son imágenes también del famoso porteñazo. Sí, eso fue en Puerto Cabello, específicamente también se dio en Carúpano, Barcelona. Fueron ciudades que fueron azotadas por los alzamientos militares de militares que no estaban de acuerdo con Rómulo Betancourt, que tenían orientación marxista-leninista. Influenciado también por la Revolución Cubana y por la Unión Soviética. ¿Quién sabe lo que estaban detrás de todos estos elementos? Ya después que Rómulo Betancourt sale del poder en el año 64, se producen unas elecciones y resulta electo pues, Raúl Leone, que también era de con estos días se hizo un bautizo de un libro de él a cargo del profesor Tomás Estraca. Raúl Leone también ha sido un periodo poco estudiado. Durante el año 68 se caracterizó por un gobierno de amplia base, enfrenta a la guerrilla marxista. Ya después de la derrota de esos alzamientos militares, muchos se van a la montaña o se van a las ciudades a hacer la guerra contra el Estado, pues, la guerra de guerrilla, ¿no? que tanto hablaba el Che Guevara, ¿no? En sus escritos. Acá vemos que la obra significativa del gobierno de Rómulo Betancourt fue la represa del Guri, esta es la que alimenta a Venezuela de electricidad, ¿no? De la hidroeléctrica. Sidor, que fue una empresa básica del Estado, que es donde se producía pues, los minerales y se producían pues, otros elementos, productos pues, de la aleación, ¿no? Producir acero, producir hierro, producir cabilla, producir pues, todo este tipo de clavos, ¿no? Esto se da aquí en Venezuela y Venezuela tuvo un gran mercado y también tuvo una gran industria pues, que desarrolla durante, claro, todo venía de Pérez Jiménez también, no podemos decir que ellos fueron los artífices, pero también se da en la Fundación del Niño,
el Instituto de Cultura y Bellas Artes y los premios Rómulo Gallego. Muchos institutos de Bellas Artes ya no existen, ¿no? Esos institutos han desaparecido en el país, los famosos Ateneos. La guerrilla en Venezuela, pues el Partido Comunista, pues en vista de que no lo tomaban en cuenta desde el año 58 con el Pacto de Punto Fijo, pues se van a la vía armada. Bueno, fíjense ustedes, Che Guevara, Fidel Castro, ¿no? Los tipos se nutren de estos personajes y se van a la guerra armada o la insurrección armada contra el gobierno de turno, en este caso Rómulo, bueno, en este caso Raúl Leoni, ¿no? Y la guerrilla pues tiene un corte marxista-leninista. Recuerden a Carlos Marx, recuerden a Lenin, la Unión Soviética, el padre de la Unión Soviética como tal, pues. Y claro, esto fue sofocado por las Fuerzas Armadas Nacionales, no contó con el apoyo poblacional. Pues la gente no entendía eso, no le paraba eso. Pues. Aquí hablar de reformas agrarias, de hablar de como otros países donde hubo maltrato hacia los campesinos, aquí en Venezuela esto no contó con gran simpatía en Venezuela, ¿no? Caldera en su primer mandato trató de indultarlo para llevarlo a la vida. Así, bueno, Caldera lo hizo, ¿no? En un primer momento, pues también se le dio oportunidad para que retomaran a la vida civil, dejaran las armas y se fueran hacia la vía democrática, ¿no? Pero eso fue un gran error que también se cometió. Bueno, esas son imágenes de la guerrilla en Venezuela, ¿no? Que una montaña en, no sé, en Venezuela, porque estos tuvieron varios frentes, estuvieron en el estado Falcón, en Oriente, ¿no? En varias zonas del país, en el centro del país también, ¿no? Operando clandestinamente. Además que toda esta guerrilla fue muy nostálgica, fue muy romántica, ¿no? En el sentido de que muchos fueron a la montaña, pero estaban improvisando, no sabían qué hacer. Esta guerrilla recibían el apoyo soviético o el apoyo cubano, porque para hacer la guerra hay que tener platica, jóvenes, ¿no? Aquí estamos viendo, pues muchos se fueron a la montaña sin saber pues, cómo le puede ir por ahí, ¿no? Y claro, se fueron en esa añoranza de cambiar el gobierno, cambiar el mundo, porque uno de jóvenes quiere cambiar el mundo, ¿no? Pero sabe que la cosa no es tan fácil. Hasta la represa Gure que les mencioné, hasta la que supuesto cuando Raúl León la comenzó a construir, o la comenzó, la culminó, esta es la que alimenta a Venezuela, pues, de electricidad, a través de la potencia del río Caroni. Bueno, que más Fidel Castro, ¿no? Antes de llegar al poder, los famosos barbudos, Fidel Castro, entre otros personajes de la Revolución Cubana, y estas son imágenes de los guerrilleros venezolanos. Bueno, muchos de ellos financiados, porque Fidel Castro también mandó su gente para acá, mandó logística, mandó armamento, mandó dinero para hacer la guerra, ¿no? Como les expliqué. Mucho armamento ruso, mucho armamento, pues que para hacer esta guerra y municiones, no solamente la herramienta también está la logística de tener este poco de personas en una montaña, en un teatro guerrillero, pues sin preparación, ¿no? Otra cosa que también la guerrilla para financiarse, como le expliqué, la guerrilla no era nada barata, había que tener dinero. La guerrilla también se da la tarea de secuestrar. Di Stefano fue un futbolista argentino que vino a Venezuela y fue secuestrado, ¿no? En muchos casos secuestros en Venezuela, muchos asaltos a bancos para financiar la guerrilla, ¿no? También tenemos el tren del encanto. Vemos acá este titular de prensa donde Di Stefano secuestrado en Caracas, ¿no? Y la guerrilla buscaba financiarse. Pues este fue un personaje muy famoso del fútbol de esa época que fue secuestrado en Venezuela, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo pues la guerrilla pues en su labor de también tener apoyo económico pues se da la tarea de asaltar bancos, robar hacendados, pues secuestrar y hacer ese trabajo sucio, ¿no? Que lamentablemente pues eso es lo que se le marcó a ellos, ¿no? Ellos piden hoy en día que se les recuerde que fueron abusados, pero también no respetan los derechos humanos de las personas que fueron secuestradas y prácticamente sometidas a su voluntad. Hoy en día, pues ya no tenemos guerrilla, pero sí tenemos la guerrilla colombiana en Venezuela. Vaya Apure, vaya al estado Bolívar, vaya al estado Zulia, al estado Táchira y verá cómo la presencia colombiana de guerrilla que dejaron su territorio para venirse a Venezuela, ¿no? Y eso es muy palpable en la actualidad, pues más que todo el estado Apure, el estado Bolívar, ¿no? Con el famoso Alcominero. Ajá, sí, bueno. Otra cosa que también hace Leone, que también era de socialdemócrata, ¿no? Es allanar las universidades. Las universidades siempre han sido pues como núcleos, como hervideros de fomentar el pensamiento marxista, ¿no? Y las universidades no descansan en eso, pues siempre la izquierda se refugió en las universidades, profesores y estudiantes. Y Raúl Leone, pues, tuvo que allanarla, ¿no? Porque ahí estaban estos grupos subversivos, la guerrilla urbana y los principales ideólogos, pues, echando la bativa al sistema político, ¿no? Y Raúl no tuvo que allanarla, ¿no? Y cerrarla, y varias veces la central fue cerrada, ¿no? Pues claro, había presencia comunista, habían células del Partido Comunista, de la Liga Socialista, del MIR,
partidos, porque el MIR fue un partido que se separó de Acción Democrática, ¿no? Por cuestiones ideológicas. Y bueno, sigue el camino, la vida continúa y Rafael Caldera en el año 69 eligió presidente del año 74. En el año 74 fue que yo nací. Se firmó un protocolo del Puerto de España. Recuerde que el Esequibo es nuestro, pero pues este protocolo le permite congelar un poco las negociaciones, pacifica las guerrillas rurales y urbanas, porque había dos guerrillas, las que estaban en el campo, en la montaña, en el estado Falcón, el estado Miranda, el estado Sucre, el estado Monaga, y también estaban las urbanas que estaban en las universidades, en los liceos. En esos tiempos los liceos protestaban mucho, porque había muchas células guerrilleras incentivando a los jóvenes a protestar, a quemar caucho, a fabricar bombas molotov, a trancar las vías y a secuestrar las unidades pues, de autobuses y las universidades pues se la pasaban en esa quema de caucho, en esa quema, esa tranca, ¿no? Más que todo la Universidad Central, Pedagógico de Caracas, los liceos principales, el Liceo de Caracas, el Liceo Vargas aquí en La Guaira, ¿no? También se inaugura el Poliedro de Caracas pues, para espectáculos, el Hospital Seguro Social, el famoso Miguel Pérez Carreño, que está ubicado por la Yaguara, ¿no? Y también se concluye la invitación con frontera con el país vecino Brasil. Bueno, aquí la dije por la llana de Fermín Toro, un liceo que está ubicado en el centro de Caracas. Bueno, se puede imaginar quién estaba metido ahí, un gobierno que no se iba a quedar de mano cruzada. La guerrilla estaba haciendo desmanes, la guerrilla urbana, y estaban fomentando mucho la violencia, el desacato, la quema, el saqueo, las trancas. Entonces eso generaba pues malestar en el sistema político de ese entonces, ¿no? Y la UCB siempre se caracterizó después que llegó Chávez al poder, las protestas de la UCB se acabaron, ¿no? Como hoy en día, pues cuando Piñera estaba en Chile en el poder, pues casi le queman a Chile. Ayer, el dólar estadounidense llegó a mil pesos chilenos, pues, y las protestas ya se acabaron, ¿no? Esto es lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? Tú eres bueno, pues, bueno para protestar, pero cuando se monta su tendencia política de afín, pues no hacen nada ni dicen nada. Bueno, tenemos otro mandato bastante interesante del gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo lo llamo K1 y K2. Acá, en este gobierno, pues de Carlos Andrés Pérez, también AECO, se crea el famoso programa de beca Funda Ayacucho que le permitió a muchos venezolanos salir de Venezuela. Aquí se recibe una bonanza petrolera. Esta Venezuela, aquí se crea la idea popular de la de Venezuela que somos ricos, la Venezuela que tiene real, la gente de Venezuela comenzaba a gastar como loco pues a través de la bonanza petrolera de esa Venezuela saudita. Recuerden los países árabes porque el nivel de vida es muy excelso, muy cómodo porque tienen petróleo, ¿no? Y tienen poca población. Se establece una política exterior más abierta y más cercana a la América hispana. Bueno, Carlos Andrés Pérez apoyó mucho a Fidel Castro, ¿no? Y a otros gobiernos también de alguna manera, porque Carlos Andrés Pérez era muy amiguero, ¿no? Se fija el sueldo mínimo, se nacionaliza el petróleo, el hierro, en Venezuela, pues se estatiza como tal, recuerda la lectura del amigo Alejandro Cáceres, y se crea PDVSA como filial, pues, del Estado, que se encarga del negocio petrolero y la industria petrolera en Venezuela. Vimos a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Colocando las primeras piedras de la estatización de la industria petrolera en el país. Este fue un caso, cuando Carlos Andrés Pérez también se caracterizó por corrupción. Siempre en todo gobierno que llega, pues, y el que pasa, pues, deja una estela de corruptela, ¿no? Este fue un barco que se compró en Venezuela y Carlos Andrés Pérez se le acusó, pues, de malversación de fondos, ¿no? Se compró este buque por sobreprecio y se pretendía imputar a Carlos Andrés Pérez, pues se quería meter preso a Carlos Andrés Pérez por este buque. Este buque después terminó en Bolivia y Bolivia no tenía un mar, pues. Entonces ahí generó, pues, fue un caso de corrupción muy famoso, el famoso caso del Sierra Nevada. Después ese barco pasó a la Armada venezolana, ¿no? Como buque de transporte. Hoy en día no están funcionando, debe estar desmantelado, no se buque como tal. Pero sí, eso fue un caso de corrupción muy famoso en tiempo de Carlos Andrés Pérez, ¿no? En su primer mandato. Que siempre se recuerda de esa manera. Por eso que busquen la prensa de la época y podrán entender un poco esto. Luis Herrera Campi, presidente de Copellano, pues recuerden que había alternabilidad. Si no, los adecos votaban el voto castigo hacia los copellanos. Y cuando los copellanos lo hacían mal, votaban el voto castigo hacia los adecos. Entonces se habla de ese bipartidismo, ¿no? Que expresa la lectura de Miran Combli. Aquí se inaugura el Museo de los Niños, pues Luis Herrera Campi Copellano era médico, creo que era de portuguesa. Se establece el año 79, el año 84, pues también se inaugura el complejo Teresa Carreño, pues, y el metro de Caracas. El metro que hoy en día da pena y lástima, pero esto fue la casita de plata de la democracia. Ocurre el Viernes Negro, en el año 83, los precios
de petróleo bajan feamente, porque también con Carlos Andrés Pérez una bonanza petrolera, Carlos Andrés Pérez sale del poder y recibe Rubén Herrera, pues un país en crisis, ¿no? Un país con problemas económicos muy graves, ¿no? Para ellos, ¿no? Grave es lo que hemos vivido en estos 23 años. Se promueve el deporte por los famosos Juegos Panamericanos. Yo recuerdo esos Juegos Panamericanos que se hicieron en Caracas, Copán, Estado Brígido y Iriarte, la Ley de Educación del año 80 y el bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. Este famoso museo de los niños que todavía sigue, todavía existe, no claro, muy deteriorado, pues ya está cerrado, pero un museo bastante interesante un museo bastante innovador, ¿no? En la Venezuela socialdemócrata, ¿no? Fue una punta de lanza también la parte museística. En Venezuela fue muy innovador, los niños tocaban todo, un museo que era muy interactivo, ¿no? Con los jóvenes, yo lo visité en varias oportunidades cuando era niño, recuerdo yo con mis padres, que me llevaron varias oportunidades para ese espacio que está por Parque Central, en Caracas. Este famoso Teresa Carreño, un complejo de salas, la sala Río Reina, esto está muy deteriorado también, ¿no? Una sala que se funda tiene más de 40 años, fue muy emblemática, ahí se hicieron muchos actos públicos del chavismo, y actos públicos también de los gobiernos anteriores, ¿no? Como usted no conoció más nada, solamente chavismo, 23 años, pues ¿qué le puedo decir, no? Esto fue el metro Caracas el año 83, era una tecnología francesa, esto era una tacita de plata, la gente respetaba abajo en el metro, no se comportaba salvajemente, y había pues limpieza, seguridad, confort, tranquilidad, pues, y eso poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Claro, tú la original fue desde Propatria hasta el tramo original fue de Propatria hasta Capitolio. O la ya, perdón, fue el tramo original, después se fue expandiendo poco a poco, con diversas rutas, ¿no? Hoy en día ese metro está muy carcomido, muy golpeado, ¿no? Esta fue una imagen que yo coloqué en el 2020, que fue la última clase que di de esto, y vean que esto en el 2020 cómo estará ahora, ¿no? Se habló de cobrar dinero para pagar el pasaje, porque eso era regalado prácticamente. Estos trenes españoles prácticamente ya no, ya están abandonados, fueron nuevos, a diferencia de los metros franceses, ¿no? Una obra de corruptelas ahí, ¿no? Que se vieron ahí por mucho tiempo. Bienvenido, Sebastián. El metro de Caracas, pues, da espanto y brinco montarse una unidad de esa, ¿no? En esos grandes trenes. Da miedo, ¿no? Recuerden que aquí en Venezuela poco a poco se está privatizando las cosas. Sí, no es fácil, para nada. Pero si no cobras y si no inviertes capital privado para que eso se recupere, eso va a seguir de esa manera. Los famosos juegos de Copán, ¿no? Que les mencioné. El metro feo, porque yo fui al metro de París y ese metro es horrible. Pues. Bueno, porque no crean que el metro también de Buenos Aires también es horrible, ¿no? Que también una vez lo visité. Pero claro, pues con el tiempo se van si no hay manera, si no hay preocupación, si no hay capital privado, pues eso es mejora. Como esos juegos deportivos, pues muchos países de América llegan a Venezuela, fueron juegos que se hacen a nivel americano, ¿no? Eso se dio Caracas como una gran sede. El famoso bienero que les mencioné, pues acá, pues, aquí en la Venezuela de Luis Herrera, la Venezuela de Carlos Andrés Pesa, ¿verdad? No hay nada más barato que $1, ¿no? En Miami está barato dame dos, aquí en Venezuela no, como en tiempo Carlos Andrés Pérez, y comenzando Luis Herrera, pues, viajaba al exterior, pues no había cupo David y la gente viajaba, pues la Venezuela tenía mucho respeto, ¿no? En los años 70, los años 80, Venezuela, pues iba a Colombia, hacía desastre con el Bolívar, con respecto al peso colombiano, ¿no? Y claro, ese fue un periodo donde Venezuela pues recibió una bonanza petrolera y se generó un gasto público exorbitante. Se tomaba whisky, pues, comenzaron a llegar pues grandes empresas al país, era una Venezuela pues bollante, de excesiva como digo, gasto público, gasto de bastante dinero que entraba, pues el whisky era una vida que se hizo cotidiana en Venezuela, pues, hasta la llegada del chavismo, porque también tuvo una bonanza, ¿no? Unos 8 años más o menos. Pero sí, pues este viene enero colapsó, esto fue una crónica, una crisis anunciada, pues lamentablemente cuando se reciben esas grandes bonanzas no se invierte en guardarlas ni de reinvertirlas, simplemente se gasta como de una manera desaforada. Y en esos tiempos, pues el gobierno de Luis Herrera también adopta el control de cambio, que eso no ha sido nada nuevo, ¿no? Los gobiernos socialdemócratas han aplicado también control de cambio, ¿no? Esto es para que las fugas de dólares no se fueran tan, tan desaforadamente. Y recuerden que todo control genera corrupción, ¿no? Siempre he dicho, porque todo control económico va a generar una corrupción o va a generar una mafia. Y eso los países socialistas, los países de economía estatista, se caracterizan es por eso.
Esto fue una masacre que se da en el año 82, los guerrilleros de otro frente, ¿no? Menos que eran pidiendo porque justicia, pero también esta gente no era ninguna perita en dulce, ¿no? Secuestraba, asesinaba, robaba bancos, ¿no? Tenían a monte a los comerciantes. Este más que todo fue encantado el estado Anzoátegui, donde había un frente guerrillero bastante activo en los años 80. Y esto fue una masacre que se da en ese tiempo, ¿no? Entonces, esto la tomé de frente, pues, las fuentes de ellos, ¿no? Como tal. Bueno, después que Luis Herrera pasa, porque la compañía viene un gobierno de con el voto castigo otra vez. Acá gana Jaime Lucinche, que también era médico antioqueñense. Acá ya se estaba viendo en Venezuela un declive del modelo punto fijista, ¿no? Había mucha corruptela, los niveles de corrupción eran, claro, bueno, la oposición en ese tiempo era la izquierda es muy buena para eso, ¿no? Hablando aquí entre nos. Crisis económica, social y política, el sistema bipartidista, lo que le acabo de mencionar. Lucinche quiso aplicar reformas para corregir pues, estos problemas. Aquí se crea la famosa COPRE, que era para darle autonomía a las regiones, la famosa descentralización. Cada región iba a elegir su propio gobernante, alcaldes y gobernadores. Y aquí esta señora que está acá fue muy simpática, ¿no? Esta era la amante de Jaime Lucinche. Decían que la tipa mandaba más que el mismo presidente, ¿no? Era la amante de Jaime Lucinche y esta señora Blanca Ibáñez, pues, se caracterizó por ser una mujer, pues, muy manipuladora y muy corrupta. Hasta le dieron un título en la Universidad de Santa María. Por eso la Universidad de Santa María se rayó o tuvo una mala imagen por culpa de un título que lo otorgó ella a abogado, a la señora Blanca Ibáñez. Aquí vemos a la señora Blanca Ibáñez, era la amante del presidente, ¿no? La barragana, como dicen por ahí, la que mandaba aquí en el país, ¿no? A Meluchí se le acusaba que era un tipo muy alcohólico, se la pasaba tomando cada rato, son los adicos de esa época, celebrando no sé qué. Y vemos a Blanca Ibáñez en esos años 80, por allá, ¿no? Acá en el año 88 también un hecho importante con Venezuela, con la crisis de la Cobeta Cardas, un barco colombiano de guerra, se mete en nuestro Golfo de Venezuela y Venezuela pues rechaza pues esa aproximación, esa usurpación de nuestras fronteras, ¿no? Marítima en este caso. Y entonces Venezuela, el gobierno Lucinchi, pues se pone las pilas, se molesta y manda un grupo naval para ahí, la Fuerza Aérea, los F-16 que habían sido recuperados recientemente, para repeler pues esa incursión, ¿no? Bueno, ya Jaime Luciche pues salió del poder también en la ADECO, pues Carlos Andrés Pérez estaba aspirando al poder y hay un segundo mandato para él, ¿no? Pero Carlos Andrés, la gente votó por Carlos Andrés Pérez porque pensaba que iba a conseguirse esa Venezuela de bonanza que tuvo en su primer mandato, ¿no? Aquí Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato 89-93 establece una política económica muy basada en la inversión privada, ya comienza poco a poco a privatizarse. Algunos llaman neoliberalismo, que en esa palabra no me gusta emplearla, ¿no? Palabra muy despótica, ¿no? Acá la gente votó por Cast ya en su segundo mandato por la emoción, ¿no? Más que por la razón. Votaron más porque querían emular otra vez a Venezuela bollante, esa Venezuela de la bonanza, esa Venezuela saudita, donde todo era regalado, donde había da barato, dame dos. Pero esta Venezuela ya viene arrastrando por grandes problemas socioeconómicos. El Caracazo, pues, muchachos, pues, también un evento que se da en esa época, la izquierda, en esa época era como hoy en día, ¿no? Como hablando de Chile, pues cuando Piñera era gobernante, pues en Chile, pues como le quemaron el país. Pero acá la izquierda estaba en oposición el Partido Comunista, el MIR, el Movimiento Socialismo Armado, el PCB, bueno, y la Liga Socialista, todos esos partidos pues pequeños, ¿no? Pero que dan motivo al famoso Caracazo del 27 de febrero de 1989. Hay dos golpes de Estado, en el noviembre y uno en febrero. Bueno, Carlos Andrés Pérez tuvo que enfrentarse duro, ¿no? Y Carlos Andrés con el tiempo después es destituido por corrupción. Eso lo maneja muy bien Miriam con la lectura que le dejé esta semana. Y vemos acá que aquí se da el 4 de febrero, pues ya Carlos Andrés ya había tenido un gran golpe con la represión que se da para evitar los saqueos a los negocios y automercados en Caracas y Guarena, ¿no? Que puede extenderse a nivel nacional. Se da un golpe de Estado. Hugo Chávez Fría, entre otros militares, que participan en esa zona por parte del ejército venezolano. Vemos a Hugo Chávez cuando se rinde, lo transmiten públicamente, y eso fue un grave error que se hizo en ese entonces. Ahí Chávez Fría, pues, lo transmite, lo toman unas tomas por televisión,
Y lamentablemente ahí quedó grabado la conversación. En esos tiempos la Venezuela también estaba reclamando un vengador, pues. Los años 80, los años 90, Venezuela estaba cansada de Copey, según ellos, como el colombiano que se votó por Petro, y claro, vota por Hugo Chávez Frías. Bueno, piensa en Hugo Chávez Frías, esto pues, lo catapultó, ¿no? Esta semana que se hizo en ese tiempo, que esto ocurrió bastantes muertos. Aquí a Chávez y a otros ahí se le fueron las manos, pues matando muchas personas, ¿no? Y aquí la cosa fue la fuente institucional, pero se cagó a y no que un golpe de Estado, porque un golpe de Estado pues fue por un grupo armado, evidentemente un grupo armado, Fuerzas Armadas, son los que tienen el armamento, ¿no? Tienen la logística, ¿no? O fuerzas militares y civiles, como el caso del 45, ¿no? Y también aquí hubo participación civil también, ¿no? Los partidos pequeños, ¿no? Aquí estas unidades, estos blindados, se metieron en el Palacio de Miraflores, pues hay muchas imágenes de archivos editadas por ahí, donde se ven las populares tanquetas, ¿no? Del ejército venezolano, un vehículo blindado, ¿no? Con un cañón potente, ¿no? Hizo bastante desastre en el Palacio de Miraflores, ¿no? En el año 92. Bueno, después, vean, aquí estos son imágenes, nosotros también en ese mismo año 92, en noviembre, la Fuerza Aérea y la Marina participan en un golpe de Estado. Pero esta vez utilizan los aviones de la Fuerza Aérea, lanzan unas bombas inclusive, lanzan unas bombas al Palacio de Miraflores, muchas no explotaron, gracias a Dios. Pero sí, pues aquí estamos la tropa rendida, pues los sublevados del ejército venezolano, pues aquí está el avión aquí, inclusive un combate aéreo, los famosos Broncos, que eran aviones que se utilizaban contra la guerrilla, y uno es un avión de fabricación estadounidense es derribado. Aquí la policía metropolitana, este cuerpo policial hoy no existe, este cuerpo policial era fiel al gobierno de Carlos Andrés Pérez, se enfrentó mucho a los policías, ¿no? Perdón, a los militares alzados, ¿no? Y los civiles que participaban en esto. Esto fue una escena que se da en la Carlota donde derriba un avión de estos, ¿no? Porque era un avión insurrecto, porque habían dos tendencias, los insurrectos y los leales a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Esto fue famoso febrero, el famoso sacudón, y la gente comenzó a saquear supuestamente por un aumento de la gasolina, salió las masas, y siempre los cantos de sirena nunca pueden faltar, ¿no? Acá se ve donde esta izquierda, pues en oposición, calentó el país. Y Carlos Andrés Pérez tuvo que suspender la garantía. Yo recuerdo en esa época, yo vivía en Maiquetía, pues saquearon una bodega, un señor que era muy, muy buena gente, el señor, pues, le fiaba a la gente, pero no importó nada, y la gente lo saqueó con las patas de cabra y se metieron en el localcito, ¿no? Después con el tiempo el país se recuperó. Pero si yo recuerdo bien eso, que a gente que no tenía necesidad de saquear, porque pasar hambre fue lo que pasamos en estos años, pues, que pasó Maduro, porque uno comía una vez al día, pero en esa época el que pasaba hambre porque era tremendo flojazo y no le gustaba hacer nada. Y siempre los viva la pepa van a existir en todos los tiempos, ¿no? Y siempre han existido en todos los tiempos. Entonces aquí mucha gente saqueó electrodomésticos, saqueó línea blanca, llevaban grandes piezas de carne, ¿no? Entonces para su casa, pues para revenderla después. Eso fue una cosa bien terrible, ¿no? En Venezuela, en el año 89. Revisa para que ustedes la prensa de la época, los noticiarios, y verán lo que yo les estoy comentando. Aquí la policía, pues, tuvo que salir a reprimir también el ejército. Aquí se suspende la garantía en esa constitución del año 61. El que salía después de las 9 de la noche, después de las 7, le podía dar un tiro. Porque se suspendió la garantía. Si no se hacían así, no se podría restablecer otra vez el orden, pues, en el país. Porque el país se fue de las manos a Carlos Andrés Pérez, pues. La policía metropolitana cometió muchos excesos. El ejército y las Fuerzas Armadas, pues fue un soldado a la calle con un armamento de guerra, no sabe pues intermediar, no sabe atacar. La policía está preparada para intervenir cuando las masas salen a protestar, pero el ejército no, el ejército está simplemente operativo para aniquilar pues cualquier alteración del orden público o cualquier pues situación de peligro que ellos tengan. No media, el soldado no media, sino dispara y no ve con si es niño, son mujeres o son ancianos. Esto fue, como le expliqué, estos autobuses creo que todavía siguen activos todavía, el famoso 23 de febrero, pues, es una propaganda oficialista del chavismo madurismo, ¿no? Cuando el pueblo salió a la calle, menos más, y han hecho más desastre en estos 23 años que lo que se hizo en ese 23 de febrero, pues, y se ha protestado, pero lo han reprimido con mucha violencia. Bueno, vean aquí a Carlos Andrés Pérez ya falleció, ¿no? No sé, Carlos Andrés Pérez con un simple aumentico de 20 céntimos, aquí la que se está en dólares y no ha pasado, y no va a pasar nada, ¿no? Yo aumenté 20 céntimos de la gasolina y me cayeron a coñazos, a tiros, a golpe de Estado y mis juicios que acaté por ningún complejo, ningún problema. ¿Qué le pasó a ustedes con este gobierno? Pues, no, estos son memes que aparecen en las redes sociales, ¿no? Criticando estos 23 años, ¿no?
que estamos viviendo en el país y lo que sigue contando. Recuerde que Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción, se le da un juicio y es destituido del poder, ¿no? Y en este tiempo asume un presidente historiador muy famoso que falleció ya, Ramón J. Velázquez, pues, señor viejito, y no, supuestamente se le acusa de haber firmado un documento sin haberlo leído, ¿no? Porque él libera a un famoso narcotraficante, el caso fue famoso en el año 94, quiere el Banco Latino, un banco que está en Venezuela, ¿no? Hay fuga de divisa al exterior y se implanta el IVA. Esto sigue, este IVA sigue cobrando todavía, ¿no? No ha desaparecido. Porque tenemos a Ramón J. Velázquez, historiador venezolano, andino, que fue elegido pues, por la salida de Carlos Andrés Pérez del poder. Pero un año más que todo, ¿no? Pero claro, se le acusó de haber firmado un papel que no lo había leído, ¿no? Y liberó, con ese papel que firmó, liberó un narcotraficante, este famoso Larry Tobar Acuña. Aquí fue una quiebra de los bancos, pues, fíjense ustedes, los bancos, pues, la gente tenía sus baticas guardadas. En esa época, la gente guardaba mucho los bancos, y los bancos quiebran y pidieron su dinero, ¿no? Aquí el Estado venezolano auxilia a los bancos para que la gente pueda recuperar su capital, porque había invertido en sus ahorros de toda la vida. De muchas personas que tenían dinero ahorrado en ese entonces. Hoy la gente en Venezuela, los bancos no tienen más que todo para retirar cuando pagan la quincena, pero no guardan pocos ahorros ahí, ¿no? Bien, esta era Venezuela de los años 90, pues llena de productos, una Venezuela llena de bastantes mercancías y nos quejábamos, ¿no? Que estábamos mal, que la gente pasaba hambre, que la gente comía perrarina, que comía perrarina porque era tremendo, porque la perrarina hoy en día, después que estos años pasaron acá con fuerte crisis de encarecimiento de alimentos, pues, de control de precios, aquí la gente, que la perrarina se hizo cara, pues, hace unos años, ¿no? Estamos 3, 4, 5 años atrás, pues, la perrarina se hizo cara, pues, en esa época la perrarina, pues, el que comía así, que vivía así, era porque era tremendo flojo y no quería hacer nada. Que siempre ese lamento, ¿no? Siempre está la flojera, ¿no? Y siempre está esa retórica, que la izquierda es muy buena explotando eso. Bueno, siguiendo con un segundo mandato, Rafael Caldera en el año 94, ahí la lectura también de Combly que les mencioné de Putofismo a la Quinta República, te habla también de la que trata de recuperar estos bancos ya no existen, ¿no? Pero Banco Venezuela tiene otro nombre, otro color, Banco Latino, Banco Consolidado, Banco Progreso, hay una crisis financiera en el año 94, este señor que está acá, Copellano, pues ya no era Copellano, se alía con los partidos de izquierda minoritarios y le da una amnistía, que le perdona, de alguna manera los golpistas, de febrero del año 92. Y lo sobresee, ¿sabes? Un sobrecimiento que lo digan, tranquilo, no ha pasado nada, regresen a sus casas y pueden dedicarse a la vida política y como tal, ¿no? Aquí es un error que cometió Carlos Andrés, el gobierno de Rafael Caldera con estos militares, pues en vez de destituirlo y no dar la oportunidad política. Bueno, el paquete también se aplica un paquete famoso paquete de Caldera 2, ¿no? Porque el problema es que aquí en Venezuela, pues, el gasto público se hizo exorbitante que había que controlar el grifo, ¿no? Eso es lo que no hizo Maduro cuando Chávez se murió. Trancar el grifo, porque aquí en Venezuela, pues, y Maduro está haciendo ahora, ¿no? Ya está quitando un poco de emisiones, ya han dejado esa regaladera, porque todos estos gobiernos que han pasado por Venezuela, como les ha gustado regalar lo que no es de ellos. Y aquí Caldera y Carlos Andrés Pérez, su segundo mandato, tratando de cerrar el grifo de regalo público, ¿no? Bueno, esto fue la famosa apertura petrolera en el gobierno de Rafael Caldera en su segundo mandato, pues era como darle, ya PDVSA también estaba sufriendo bastante problemas de operatividad, y acá PDVSA pues se entrega en parte a capitales privados para que la pudiera maximizar y mejorar su rentabilidad y su productividad. Es propaganda de la época, no siempre las caricaturas, no, esos son los partidos, ¿no? Siempre cada elección, pues, estamos acostumbrados a ver siempre su candidato promocionando, ¿no? su tendencia política. Esto fue la caricatura, bueno, que recuerda que a Caldera se le llamó el chiripero, porque Caldera aglutinó en su segundo mandato para llegar al poder los partidos como el Partido Comunista, el Partido el MAS, el PCB, la Liga Socialista, el MIR, el MET, dos partidos pequeñitos, pero izquierdosos, la mayoría de ellos, ¿no? Le permiten a Caldera llegar al poder en su segundo mandato, que también fue un gobierno que fue muy criticado, ¿no? Bueno, después que se produce, pues, la libertad de Hugo Chávez Fría, pues eso, tiene un sobrecimiento, participa en la vía pública electoral, llega para el año 98, aparece una nueva constitución, la constitución 61 es desplazada por un proceso constituyente, la autocracia fue la forma de gobierno de la autocracia, pues de poner como yo mando, pues, y así era Chávez, ¿no? El contexto hacia la socialdemocracia, pues entonces se fue cultivando ese odio hacia los radicales copellanos,
y abrió paso a la nueva mitificación del nuevo Mesías, ¿no? Porque aquí estamos en Venezuela acostumbrados a un vengador, a este Mesías que va a venir con su mano victoriosa, con su mano laboriosa, a cambiar a Venezuela sin hacer muchos esfuerzos. Y también Chávez también fue muy bonito, fue muy querido. ¿Por qué? Porque tuvo una bonanza petrolera. ¿Quién no quería a Chávez con una bonanza petrolera? Pues regalando plata a diestra y siniestra, ¿no? El gasto público se hizo enorme, para aparecieron misiones para ustedes contar. Pero para que vean, ¿no? Que Chávez, pues, lo querían era porque tiene una chequera petrolera, ¿no? Y eso también la repartió a nivel mundial. Pues Cuba, todos otros países vecinos, pues se pegaron a Chávez, ¿no? Porque tiene los reales, producto de la bonanza petrolera. Bueno, aparece como en la clase anterior las famosas misiones sociales. Hoy en día son pocas. Chávez, recuerda que muere en el 2013 de un cáncer. Las elecciones son el manto de legalidad, pues, para pintarse legitimidad. Pues. Entonces tú ves al chavismo siempre hablando de elecciones, de legalidad, pero son elecciones, pues, siempre, tú sabes, trastocadas, con cierto grado de trampa, ¿no? Y de manipulación, ¿no? Y claro, ellos también son muy buenos en la propaganda mediática, ¿no? El gobierno, pues, hay que reconocer lo que tiene, pues, ese gobierno autocrático tiene bastante fortaleza y asesoría en la propaganda mediática. Hay una reforma constitucional, pues es un proceso, pero Chávez resultó, pues, con el tiempo Chávez te metió esa reforma pues bajo cuerda, ¿no? Pero hubo unas elecciones, Chávez fue derrotado, ¿no? La gente no lo quiso esa reforma constitucional, pero después con el tiempo Chávez te la metió como tal. Y recordemos que él muere en el poder en el 2013, a comienzo, pues, el país pues quedó en luto, el presidente muere, lo sucede Maduro, y después se hacen unas elecciones y para ustedes contar. Bueno, ¿qué es el chavismo? Pues según Leonardo Fabio, pues 2019 el chavismo es un proyecto socialista totalitario, sin claras líneas conceptuales, pero se enmarca dentro de la lógica de una ideología utópica, que busca la igualdad social a través del control del Estado, de la economía y todos los componentes de la estructura social, ¿no? Página 2096. Para que vean que el chavismo ya ha sido estudiado, ha sido también foco también de atención de los académicos, de los historiadores, de los sociólogos y los politólogos, para poder comprender pues, este fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno, muchachos, ¿no? ¿Podemos hablar de chavismo? ¿También podemos hablar de madurismo? Yo creo que sí. Lo que hay diferencia entre los dos. También es la misma esencia, pero el madurismo y el chavismo, pues, yo pienso que hay diferencia entre los dos. Ya inclusive el madurismo, pues, tiene nuevos dirigentes, nuevos políticos, nuevas simbologías, nuevos colores, nueva orientación, hasta la forma económica, porque Maduro, pues, fue asesorado por los cubanos, pero mientras que el amigo Nicolás Maduro, pues, super bigote, pues, ha sido, pues, muy influenciado por la economía rusa y por Putin, ¿no? Hay diferencias elementales acá, ¿no? Lo que estamos viendo ahora aquí en Venezuela, pues, esta actualización es producto también de la influencia rusa y de China. Pero para acá, ¿cómo se configura el chavismo, muchachos? Vemos acá, ¿no? El chavismo, pues, estos son logos que estos gobiernos han caracterizado, pues, y que han pagado asesores también de imagen, han buscado muchos extranjeros. Estos son logos que no se hacen de gratis. Vean siempre el gobierno de Petro supuestamente el mismo asesor de Chávez, también de Maduro, también asesoró a Petro, ¿no? Y a Boric. Vean esos colores resaltantes, los cambios de emblema, ¿no? Venezuela es de todos, configura el socialismo, ¿no? El socialismo en el Estado interviene, colectivismo, autoritarismo militar, pues los militares son los que mandan en el país, pues siempre colocan un militar en un ministerio, retirado o no. El famoso personalismo político oculto al jefe único, pues también la propaganda. Mucha gente con los bigotes de Maduro, eso fue el primer año del mandato de Maduro, ¿no? Este que se pone el bigote de Maduro, ¿no? Como representando pues esa figura también de culto al héroe, ¿no? Culto a la personalidad de Nicolás Maduro. Y bueno, ¿qué son las personas del chavismo? Pues en estos 20 años, ¿qué? 22 o 19, pues el culto a Bolívar, bah, evidentemente, ya la gente odia a Bolívar porque Chávez lo amaba, ¿no? El Mesías, el vengador del pueblo que les mencionaba, pues Chávez es el Mesías, Chávez es el hombre que va a poner orden en el país, por eso que la gente votó por Petro en Colombia, porque Petro lo ven como el hombre que va a acabar con la desigualdad en Colombia, ¿no? Igualmente siempre los que votaron por Bolívar, los que votaron por el presidente mexicano actual, lo militar primero, porque Chávez era militar, populismo, pues, es regaladera, misiones, clientelismo, explota su carisma. Bueno, Chávez era como Fidel Castro, pues, le gustaba también, y Maduro lo quiere imitar, ¿no? Besar viejitas, abrazar niños, ser popular, pues no ponerse tanta corbata, y claro, establecer un puesto totalitario, ¿no? A la larga, pues también el Foro de Sao Paulo trae todo esto,
También hay muchos intereses ocultos de los chinos, de los rusos, de los iraníes, de los turcos, nicaragüenses y cubanos. Y claro, vean acá estos símbolos, ¿no? La Unión Soviética, la China Popular, los nazis, siempre un color rojo, ¿no? Un color penetrante, ese color siempre dominante, ¿no? El PSUV y otro comunismo, creo que tendencia en otro país, ¿no? La lucha por el comunismo, ¿no? Vean siempre el color rojo, ¿no? En los gobiernos totalitarios, las formas de expresiones totalitarias, en la ideología totalitaria, pues el color rojo y los símbolos, pues, llevan bastante que explicar. ¿Cómo va todo, jóvenes? ¿Están escuchando? Ya vamos a cerrar con esto ya, muchachos. Ya vamos por salir. Coloco muchas láminas, pero no quiero detenerme en ellas, ¿no? Bueno, evidentemente, Chávez era militar, Maduro no, Maduro es civil. Y claro, después las Fuerzas Armadas también fueron orientadas hacia sus intereses políticos, a fidelidad al régimen, ¿no? Chávez vive la patria sigue, ¿no? Yo traje una vez en la escuela naval y los cadetes en el 2007 me daban el parte y me hablaban así, ¿no? Chávez vive, la lucha sigue, y esto y el otro. Y yo le decía a los cadetes que hagan eso porque no me gustaba esa reverencia, ¿no? Que lo hicieran con otros profesores, con otros estudiantes, pero con otros cadetes, pero conmigo no. Bueno, es una expresión también de Chávez vive, ¿no? Chávez ya se murió, Chávez no volverá, es otra cosa, ¿no? Y también a Bolívar lo comparan ya con un Bolívar, ¿no? Para que vean pues esa atracción de los héroes, ¿no? Ese culto a la personalidad, ese culto a Bolívar, ¿no? Una expresión política bastante interesante que maneja el profesor Luis Butón. Bueno, Chávez, esto se ve mucho en Caracas. Usted va a Caracas y aquí en La Guardia mismo se consiguen bastantes murales, ¿no? Y la izquierda, en su forma de gobierno, pues explota mucho los murales. Usted va a Cuba, usted va a Corea del Norte, usted va a China, va a Rusia, a estos países, pues, que han vivido bajo la égida socialista totalitaria, pues, y se va a conseguir muchos murales, ¿no? Evocando sus principales líderes, ¿no? Como culto a la personalidad. Bueno, lo que yo le hablo de populismo, ¿no? Populismo es una forma de gobierno, muchachos. Es un discurso, pues. Siempre hay un enemigo, la oposición, el imperio, el sabotaje, los empresarios, ¿no? Siempre hay un enemigo, hay una intervención. Y claro, pues un líder carismático, pues, se basa mucho en un lenguaje emotivo, ¿no? Sabe llegar a las masas, como el caso de Petro, como el caso de Chávez, ¿no? Y que la gente lo ama, lo apoya, lo quiere, llora hasta se muere por un tipo de esto, ¿no? Con el fin de persuadir o seducir, ¿no? Un fenómeno bastante interesante de estudiar, ¿no? Cómo el populismo llega al poder, porque hay populismo de dos tendencias, ¿no? No solamente hacia el marxismo-leninismo, ¿no? También está hacia el otro lado, ¿no? Entonces vamos viendo de un raquel ya viejo, ¿no? Chávez era uno, Nicolás Maduro, Evo Morales, Erdogan de Turquía, López Obrador, Jair Bolsonaro. Ahí están las dos tendencias, Donald Trump, Silvio Berlusconi y Víctor Orbán. Bueno, ahí falta meter a Petro, falta meter a Boric, falta meter al del sombrero loco del Perú, ¿no? Que es otro que apareció nuevo por ahí, ¿no? Y vemos acá cómo se expresan estos rankings, ¿no? Chávez, pues, y ahí no metieron a Fidel Castro, ¿no? El papá de los helados de ellos. Ni Stalin mucho menos, ni a Mao Zedong. Bueno, ahora sí, ya estamos por cerrar esto. Ya, mira, aquí llevamos 23 años, ya Maduro ya dos periodos, ¿no? Va por el segundo, pero Maduro, pues a la muerte de Chávez se produce unas elecciones. Y resulta ganador, pues. Él se enfrenta a Capriles Roque y supuestamente Capriles le ganó, pero Capriles se dejó vencer y por eso que Maduro está en el poder, ¿no? Pero supuestamente lo que se dice por ahí parece que Capriles Roque ganó las elecciones en ese año. Voté por Capriles Roque, pero lamentablemente no sé qué pasó ahí. Bueno, su gobierno se caracterizó por una elevada inflación. Esto fue en el 2020 que yo hice esto. Pues. Después, hiperinflación. Después de esos años, pues la cosa se puso también fea, ¿no? Se implementa el control cambiario como el SICAP, CIMAD, el DICON, que era un dólar controlado, que te venía a hacer la cantidad cada año, recuerden el cupo Cadivi. Y después que los dólares empezaron a acabarse, ya se acabó la inversión, ya la bonanza ya no daba plata, comenzó poco a poco y Maduro no quiso tampoco cerrar el grifo del gasto público, ¿no? El gobierno de calle y deficiencia en su gestión para ese primer mandato, ¿no? Hasta el 2019. Un movimiento por la paz y la vía, plan de la patria segura, fortalecimiento de la seguridad, porque acá, bueno, que en esa época también se cometieron también muchos asesinatos, ¿no? Fue muchas desapariciones por grupos de seguridad del Estado, para el delincuente que estaba haciendo broma, lo liquidaban, ¿no? En las barriadas, ¿no? O si no se iban del país con la peleadera que estuvimos padeciendo en este país, ¿no? Como tal.
y una guerra contra el desabastecimiento. Ahí empezaron los bachaqueros, aparecieron las mafias de los alimentos, las grandes colas, los controles de precios, pues, producto también de medidas estatistas, ¿no? Este es el Maduro influenciado por el modelo cubano. Como que no, si controla toda la economía, pues ya Maduro pues, en esta etapa tiene otra forma de ver la economía, ¿no? Es lo que quiero aclarar. Pero aquí la inflación fue muy bestial. Veamos que Nicolás Maduro acá, ¿no? Aquí los precios subían de la hiperinflación, como les mencionaba en las lecturas anteriores de la digo Manuel Sutherland, que le habló bastante sobre eso, ¿no? Donde los precios, pues, una mañana tiene un precio, en la tarde tenía otro, ¿no? En una de las inflaciones en Venezuela fue una de las más prolongadas del mundo, ¿no? Una de las más duras que ha pasado el mundo hasta el momento, ¿no? La de Venezuela se puede considerar de esa manera. Bueno, esto también, como le expliqué, esto fue una clase de hace 2 años, pero eso caracterizaba mucho, vean, llegó la luz, la gente sale, bueno, ayer tuvo 2 cortes eléctricos, pasó las horas para el pasado todos los días, hay internet, no tengo problema con el internet porque repararon el agua, se perdió ahorita, aquí llega cada mes, el gas ya viene regularmente, y en este tiempo te dan un límite para retirar en el banco. Transporte estaban las famosas perreras. Ahora hay bastante transporte y bastantes compañías. Harina pan, bueno, hay bastante pan y bueno, ya eso de alguna manera porque Maduro está siguiendo un modelo ruso que permite ciertas libertades económicas. Entonces, las famosas protestas pues, que se dieron en Caracas en 2017, también en el 2019, ¿no? Mucha gente protestó, mucha gente murió. Está el caso de Neomar Hernández que muere, que le explotan un dispositivo, no sabe quién lo mató. Mucha gente falleció en estas protestas en 2014, 2015, 2017 y 2019, que yo recuerdo, ¿no? Estos fueron enfrentamientos entre las famosas unidades estas de represión del Estado, de la Guardia Nacional Bolivariana, contra los protestantes, ¿no? Como llaman ellos los guarimberos. Formaron escudos, mucha gente lamentablemente murió en esto, muchos jóvenes se fueron del país, quedaron olvidados, y Maduro, pues, por eso es que a Maduro se le acusa, ¿no? De crímenes de lesa humanidad, por estas acciones, pues, tan violentos que sean en esos años. Bueno, eso fue un episodio bastante triste porque mucha gente murió en la protesta y Maduro salía a bailar, ¿no? Como loco desaforado con su Cilia Flores. Eso fue terrible en esos años, pues muchos desaparecidos, muchos muertos, pues mucha gente que hoy en día ya ni se acuerdan de los que fallecieron en nombre, porque aquí la gente dice que no protesta, pero que del 2002 para abajo la gente ha protestado, pues que no ha sido masificado, que no se ha unificado otra cosa, pero aquí la gente ha salido, pues se ha enfrentado, y la gente que está afuera que me venga a decir que aquí no se ha luchado, ¿no? El que dice así porque desconoce y es muy ignorante de las cosas. Esto fue ya hace unos años, cuando hubo un rechazo a Maduro, pues hoy estamos viendo que a Maduro hasta lo quiere Biden, ¿no? El presidente de los Estados Unidos actual, porque el otro, Donald Trump, no lo quería, ¿no? Y las sanciones permitieron fortalecerse a Maduro de alguna manera, ¿no? También fueron unas protestas que se dan en Venezuela, ¿no? El producto también, que creo que fue en el 2019, también hubo una ayuda humanitaria. Guaidó iba a traer pues ayuda estadounidense de alimentos por la crisis, por el encerramiento y esto y el otro, pero todo eso se quedó pues en veremos. Aquí los indios Pemones, allá en el estado de Bolivia, protestó fuertemente contra el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y esto fue un episodio bastante terrible. Bueno, eso fue hace tiempo ya, no vamos a quedar Rusia, a Maduro pues, influenciado por Putin, a Guaidó por Donald Trump, que Donald Trump ya no es presidente de los Estados Unidos, pues si no es Biden, ¿no? El otro viejito. Pero ya tenemos un segundo mandato, tampoco me voy a tener mucho en esto, porque ya lo que se tiene que explicar ya se explicó. Y Nicolás Maduro asume en 2019 ante un TCJ, para que vemos a Maduro aquí en el TCJ de Carmelita, por allá, celebrando pues unas polémicas elecciones. Es una elección que nadie votó, ¿no? Maduro las lanza, se llena de legitimidad, se baña de legitimidad a nivel internacional. ¿Y quién va a decir que no hubo elecciones? Yo ni siquiera voté, porque yo tuve un tiempo para acá, he dejado de votar. Desde esas elecciones para allá no he votado más. Pues. Que me sentí frustrado y lamentablemente perdiendo mi voto ahí, ¿no? Ni por Guaidó, pues, ni por Olivares, que tanto señor, no de verdad que nos dejé votar fue por esos dirigentes vendidos a la oposición venezolana, ¿no? Vendidos al Estado venezolano, al gobierno de turno. Bueno, aquí también se dan unas protestas muy duras, como les acabo de explicar. El mayor apagón, recuerden el apagón de 2019, pues un apagón que Caracas y las principales ciudades del país quedaron apagadas por varios días. Menos mal que era un marzo suave, no había tanto calor como los meses que estamos ahorita, ¿no? Pero sí, fue un apagón terrible, entonces la gente queda recordando esos apagones cuando se va, ¿no?
La pandemia del virus chino que también enfrentó a Maduro en marzo de 2020, que todo el mundo lo mandaron a encerrarse en sus casas, que parece que el mundo se iba a acabar. Después la famosa cuarentena, pues fueron más de 40 días, por supuesto, ¿no? De encerramiento en los hogares. El Departamento de Justicia emite una orden de captura contra Maduro por 15 millones de dólares. Si están interesados. Después de dos reconversiones monetarias, Venezuela sale de la hiperinflación. Si se reconoce que se salió de la hiperinflación, también hay una escasez de combustible y acusaciones criminales. Bueno, seguimos con Super Bigote, ¿no? Aquí lo estamos viendo aquí, a Super Bigote, ahora con la propaganda o la publicidad, porque recuerden que esta gente es muy buena en la parte mediática. Bueno, este fue una imagen del famoso apagón. Aquí la gente, aquí comenzó poco a poco, aquí se metió el dólar de una porque la gente no había punto para pagar, no había cómo retirar en los bancos y la gente se metió pues a pagar en dólares. Y aquí poco a poco, aquí se metió prácticamente la dolarización en Venezuela, producto de este gran apagón. Empezaron las plantas a funcionar, pues, las plantas eléctricas. Bueno, eso fue varios días, pues, el país apagado, pues. Fíjense ustedes. Esta es la famosa recompensa, ¿no? Si quieren ganarse una platita, pues, ya saben qué hacer. Y no sé qué pasó con eso no se puede como se enfrió, ¿no? No conozco la justicia norteamericana, de repente se mantiene firme, pero Maduro no sale mucho por eso, pues. Aquí están los principales recompensas, ¿no? Osama Bin Laden, que encabeza el mayor monto, y Maduro con 15 millones de dólares. Nicolás Maduro Moro. Por eso es que no sale mucho de Venezuela, ¿no? Siempre se la pasa acá, es por eso, porque lo pueden detener y llevárselo. Bueno, aquí es famoso Super Bigote. Super Bigote. Es una caricatura esa que pasa en Venezuela televisión, ¿no? Sobresale Maduro defendiéndose contra los opositores y esto y el otro, una retórica ahí que se ve, ¿no? Y vemos a Super Bigote como hasta niñitos disfrazados de Super Bigote, ¿no? En los carnavales pasados. Es como también una línea educativa, eso está viendo mucho en la educación venezolana actualmente, ¿no? Esta figura de Super Bigote. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Bueno, evidentemente todo no es malo, hay que reconocer a Venezuela, hay que recuperar la democracia. ¿Y cómo se podría hacerse? Bueno, a través de atacando la antipolítica, porque la gente está recuperando la creencia en los verdaderos partidos políticos, el respeto a los derechos humanos, la libertad, la libre tránsito y la propiedad privada. Esto para que la gente, porque también se ha creado esa figura del chavismo, ¿no? Ese venezolano que se ha ido a robar, a destruir, a violar, a matar a otros países, ¿no? Hacer la cultura de la viveza, para vivir del Estado, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? La sociedad debe avanzar para cumplir su rol, evitar el estatismo, pues el estatismo es ese control del Estado en la economía que ocupe todos los espacios. Que dependamos de una bolsa de ellos, que dependamos del internet que ellos vayan a poner, que dependamos de cómo ellos nos van a vestir, cómo nos van a alimentar, y incluso hasta cómo vamos a hablar, ¿no? Y hasta cómo vamos a pensar. Ser ciudadanos jóvenes, eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Ser ciudadanos, no ser pueblo, no ser masa, porque ese concepto para mí no me gusta emplearlo, porque es un concepto populista, el concepto de pueblo. Prefiero hablar de ciudadano que es una persona con deberes o un derecho, ¿no? Cada uno de nosotros tiene en sus manos la forma de cambiar esta cosa. Uno también uno no puede luchar contra las cosas, pero cada uno tiene su forma de ver la cosa también y también tiene su propio criterio. Eso es lo que es ser ciudadano. Bueno, esto también con la clase vieja, pues. Esto fue una receta que está en el 2019 de Orlando Ochoa. Bueno, lo que dijo eso entonces, más o menos se está aplicando a la actualidad, ¿no? Aplicar un fuerte componente fiscal, política monetaria responsable, organización modelo cambiario, pues hoy en día pues, muy común pagar con dólares, pesos colombianos o euros. Y bueno, supuestamente recuperar la industria petrolera y gasífera, que con esta bonanza que se ha dado en este año, pues producto de la guerra en Ucrania, ha permitido que Venezuela recupere un poquito, pero claro, recordemos que tienen una PDVSA muy golpeada y muy destruida pues, por estos años que han pasado. Bueno, conclusiones. Sin duda, debemos superar las ideas socialistas, estatistas, controladoras, ¿no? Debemos construir una economía próspera, con libertades y un Estado limitado en sus competencias. No un Estado que controle todo, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta para que evitemos. Pero parece que el mundo no va así, ¿no? Porque vamos viendo nuestros países vecinos, pues, y están tomando estas ideas estatistas, ¿no? Evitar la búsqueda de utopías irrealizables, ¿no? Y líderes vengadores por cuales nos conducen a nuevas formas de opresión. El personalismo político, pues. Estamos buscando siempre un salvador, estamos buscando siempre un vengador.
que venga cambiando nuestras vidas y que ponga orden en un país que supuestamente está mal, ¿no? Y nos buscamos más bien una soga para nuestros cuellos. Y como dice Ular Pietre, ¿no? Bueno, citado por Ular Pietre, ¿no? De un dramaturgo alemán. Desgraciado el país que necesita de un héroe. Vean ustedes, ¿no? Esa gran frase que termina esta clase hoy. Un país que necesita un tipo que le resuelva los problemas, un país que necesita un vengador, un país que necesite un mesías o un gran líder, pues, que venga y ponga orden, pues estamos muy mal. Eso debe de cambiar en nuestra mentalidad. Y la gente sigue esperando eso, ¿no? Que aquí no hay nadie, que aquí no hay líderes, que aquí no hay un Pérez Jiménez, que aquí no hay un Gómez, que aquí no hay un Rómulo Betancourt, que aquí no hay un Leones. Sí lo hay. Puede dirigirlo de alguna manera, pero si no apoyamos, pues, si podemos esperar que este euro nos resuelva todo, pues, siempre vamos a estar en la misma y seguiremos en la misma. Circunstancias negativas. Bueno, referencias de este trabajo, ¿no? Los libros que cité para ese entonces: Diego Batista Urbaneja, Juan Rodríguez, Domingo Irwin, Leonardo Fabio, con un artículo que publicó en el 2019, y Guillermo Aveledo Cor, Los fundamentos ideológicos del sistema político chavista. Y otras obras que están ahí como referencia si quieren indagar más en esto, ¿no? Que recuerde que nada es improvisado, toda esta lectura, todas estas clases las llevas tomo de acá, ¿no? Ahora, muchachos, sí, vamos a entrar a la parte de dinámica. Muchas gracias por su debida atención y escucho sus comentarios. ¿Quién habla primero por ahí? ¿Qué es un caudillo o jefe militar? ¿Sigue presente en la Venezuela actual? ¿Qué opinan ustedes? Estas figuras que están aquí, pues la gente está acostumbrada a que venga un héroe, ¿no? Que venga un gran caudillo, un gran general como Pérez Jiménez, como Guzmán Blanco, como que otra vez aparezca Chávez otra vez y ponga orden, ¿no? Ante el caos y el desorden y la pobreza y las cosas negativas que vive el país, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver. Pueden hablar, muchachos. Ajá, escucho. Opiniones. Sebastián, Giovanni, Víctor Manuel, María Ángel, Ever. Escucho, jóvenes. Bueno, profe, a mi parecer, en la Venezuela actual todavía existen caudillos, obviamente no tan famosos como los mencionados anteriormente, Habla duro, Sebastián. pero es que disculpe, no se me escucha bien con el micrófono. Eh, Sécate el micrófono en ahí, esta chamo, no te época escucho todavía hay bien. caudillos, hay militares bastante fuertes, en verdad, pero no ha habido ningún militar tan famoso así como ha sido Chávez, por ejemplo, ha sido Pérez Jiménez, o no ha habido nada así, pero todavía hay No, caudillos en porque, ¿qué Venezuela, en estás verdad. esperando tú? Que salga otra vez como... No sé, dime tú, No, Sebastián. pienso que no hay otro Guzmán Blanco, no hay otro político así. Hay simplemente personas como nosotros que no queremos seguir así y necesitamos un cambio. Y nosotros mismos tenemos que buscar el cambio. No tiene que esperarse a ninguna persona para que haya un cambio en Venezuela realmente. Vamos a ver cómo marchan las cosas, pues yo digo que esta tendencia izquierdosa es la que está dominando el mundo, joven, ¿no? Sí, está dominando el mundo No, claro, y va a ser difícil, va a ser cambiar realmente esta cosa, ¿no? sí. Que es la China, la unión de Turquía, Irán, ¿no? Hasta el mismo Estados Unidos ni se salva de esto, ¿no? Vamos a ver No, otro comentario más, por favor. realmente sí. Se dice incluso que Seguimos. ¿Qué fue el democracia dominio liberal o mundial va a autoritarismo militar? cambiar. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes de este término? Vamos a ver quién puede ¿Cómo? hablar. Y no veo a María Ángel no, a esta muchachita, que siempre es muy activa, ¿no? No la vi hoy.
¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya va, disculpen, no entendí la pregunta. No, para todo, esto es para todo el grupo, jóvenes, no solamente para ustedes, ¿no? Así que vean acá, ¿no? Seguimos manteniendo los principios liberales de la política actual. ¿Qué me pueden decir, jóvenes? ¿Qué significa liberal? Después se están quejando cuando uno lo saca del grupo y no cumplen con las actividades, jóvenes, por favor. Ay, Dios mío. Así no estamos haciendo nada. Parece que estoy hablando solo y no están leyendo, no están tomando en cuenta esto, no me están tomando en serio. Entonces uno se molesta y lo saca del grupo y no, porque no cumple con las actividades. Entonces el profesor es el malo. Seguimos. ¿Qué es la socialdemocracia, muchachos? Según lo que pudieron ver en la clase. O si estaban parándole a ella, ¿no? Por supuesto. ¿Alguien que pueda opinar, por favor? ¿O tienen los teléfonos muteados ahí? Repitan la Yo pregunta, lo que porque le entendí no, de no la escuché. socialdemocracia, este, sería que es, por supuesto, como el mismo nombre lo dice, democracia, de que todos podemos ejercer nuestro voto de un lado u otro. Y la parte social lo veo más que todo como la parte de cómo tú vienes y actúas con las otras personas, el tomar en cuenta su posición, el cómo ellos como decir así como populista, ¿no? Vamos a meternos entre la cabeza de la gente para ver qué podemos hacer ahí, medio cambiar y meter ideas, una cosa así, veo yo. Y por ejemplo, la socialdemocracia, por ejemplo, en Europa, por lo que he leído, quedan muy pocos gobiernos socialdemocráticos. Uno de esos pocos gobiernos es el gobierno de Dinamarca. Ok, está bien. Bueno, seguimos. ¿Qué prefieren ustedes, la derecha o la izquierda? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es un poco con una conchita de mango, porque filosóficamente la izquierda Ujú. tiene mucho que ganarle a la derecha, pero prácticamente en todos los países la derecha es la que ha levantado países, la derecha es la que levanta la economía, entonces no sé, hay que decirle. Creo que se refiere más a lo que la izquierda y la derecha quieren implantar, pues porque independientemente de, pues la izquierda tiene sus proezas socialistas, pues y igualmente también atraen masas y esa es su intención, atrae masas y quizás la derecha no lo hace de esa forma, pero igualmente la izquierda tiene sus contradicciones, pues según lo que usted explicó. Yo creo que ambas ideas tienen como un punto populista también, pueden llegar a ser también populistas, pero bueno, personalmente yo soy de derechas porque, o sea, en Latinoamérica la izquierda creo que es el lastre que siempre ha tenido y que básicamente ha llevado siempre a los países a la quiebra y vuelven a surgir y vuelven a caer en el socialismo, en el comunismo, etcétera, pues.
Bueno, sí, jóvenes, eso es lo que estamos detallando, ¿no? Esa tendencia de esa hegemonía, ¿no? De ese pensamiento marxista-leninista. Yo prefiero, bueno, cuando ustedes vayan poco a poco, más o menos conceptualizando, eviten esos términos de izquierda y derecha. Uno lo dice para que sea más fácil el entendimiento, pero dentro de las tendencias y dentro de de esas, entre comillas, pues derecha e izquierda, siempre hay tendencias dentro de ellas. ¿Verdad? Dentro de la izquierda, por ejemplo, está el marxismo, está socialismo, está el comunismo, está el anarquismo, está el movimientos ecológicos. Y dentro de la derecha también están los conservadores, liberales, pro mercado, ¿no? Los antiabortos, ¿no? Y entre otras cosas que están muy de moda estos temas por acá. ¿Creen ustedes que podemos recobrar otra vez la institucionalidad democrática en Venezuela? Se puede ver indispensable un cambio de gobierno. Si no sucede un cambio de gobierno, no creo que suceda que haya institucionalidad democrática. Se puede recuperar la institucionalidad democrática en el país. Lo que pasa es que vemos hoy en día mucho eso de esto es lo que ellos están diciendo, vamos a hacer esto, vamos a seguir la corriente, pero no estoy de acuerdo. Entonces como que la gente tampoco se quiere expresar correctamente y decir, mira, yo no estoy de acuerdo, pero vemos estos otros puntos de vista y bueno, vamos a tomar una decisión entre todos en una votación que sea transparente, lo más transparente posible. Pero vemos ahí que no hay gente así como que, bueno, me da miedo que si yo digo algo en contra de lo que ellos piensan, me pueda pasar esto, por lo que por supuesto ya se ha vivido, que vemos la represión en el país y todo eso. Tenemos un modo totalitario, pues la censura, el control de la opinión, ¿no? Es muy pertinente en las redes sociales y todo gobierno totalitario busca la manera también de someter pues la opinión pública. Y claro, pues cualquier opinión que tú emitas, inclusive hasta uno grabando esto, pues se metan hasta en problemas, ¿no? Viviendo un modelo autoritario con fuertes lazos, pues, o fuertes tendencias totalitarias, ¿no? Que hay dos cosas que hay que manejar dentro del punto de vista de las formas de gobierno, ¿no? Que estas materias de alguna manera te puedan explicación a esta tendencia política, ¿no? Que no explica en estos contenidos. Pues sí, muchachos, pues esta semana voy a tener una actividad que le daré mención este miércoles, bueno, esta semana, pues, para que el que participe le daré algo por ahí, pero sí, es una actividad que tengo pendiente, vamos a ver si se logra ejecutar, y los que puedan participar, pues, yo le daré en el transcurso de la semana los puntos más resaltados. ¿Escucharon, jóvenes? Sí, Sí, Jóvenes, perfecto. cuando pueda, me envías el video para el driver, para ya colocarlo ¿cómo se llama esto? En la nube, después la nube mandas al amigo mío en Colombia y que me lo suba a mi canal de YouTube, ¿no? Con una velocidad sorprendente. Entonces estoy esperando por ti esa actividad para que de alguna manera podamos cerrar esa actividad evaluativa que está pendiente por cumplirse, muchachos, ¿no? ok, ok. Es que, concha, le lo puse a editar y como que le subí la calidad y tal, entonces de medio giga me pasó a casi 4. Entonces no se lo puedo enviar así. Tengo que bajarle un poco la calidad para poder enviárselo y que sea efectivo, pues. Me cuadra que para cerrar acá es darle un corte a la transmisión. Yo mismo más bien apagué mi conexión con el teléfono. Sí, jóvenes, ¿qué les parece este tipo de actividad con la clase del día de hoy contra videoconferencia a través de Telegram? ¿Qué le parece? Sebastián, ¿qué me puedes decir? Me parece mucho mejor que la clase con Telegram, la verdad.
Sí, pero yo lo veo como más dinámico, ¿no? Claro, ya se me cae la conectividad. Ahorita me salí por error y volví otra vez a ingresar, ¿no? Que recuerden que por el teléfono la conexión es más fluida, es más dinámica. A diferencia de una laptop que tú te conectas y tiende a mucho a caerse la conexión. Entonces, por ahí, pues les recomiendo esto. Entonces, estamos pendientes con esta actividad, muchachos. Ya nos queda 2 evaluaciones más por ahí que representar y bueno, espero que tengan una excelente mañana. Ya creo, espero que esto haya sido grabado en el drive, porque inclusive el drive de Telegram tiene bastante capacidad. Y no sé, como yo explico, yo en Google Meet no tenemos, yo no tengo, ya nos quitaron el servicio de grabación. Entonces, con TubiCatcher, como expliqué, como vimos ahorita, pues queda muy deficiente y con bastantes problemas de grabación. Y por eso, pues, opté esta opción para que ustedes tengan esta información. Bueno, no me queda más nada que decirle, que tengan un buen día y que la pasen muy bien. Que tenga un buen día, profe. Hasta luego. Igualmente para todos jóvenes.